El sonido metálico de la maquinaria distante resonó a través de la fría habitación tenuemente iluminada cuando el comandante Lucas Pierce abrió lentamente los ojos. Su cabeza palpitaba, un recordatorio de la brutal batalla espacial que apenas recordaba. Trató de sentarse solo para encontrar sus brazos atados por ataduras, metal frío mordiendo su piel. ¿Dónde estoy? Lo último que recordó fue liderar a su escuadrón en una pelea aérea contra una flota alienígena, seguido de una luz cegadora antes de que todo se oscureciera. Pierce apretó los dientes probando instintivamente la fuerza de las esposas. Sus instintos le dijeron que esto no era un rescate, esto era territorio enemigo. De repente, la puerta se abrió con un suave silbido y una figura imponente entró. Su piel era de un profundo tono esmeralda. Sus ojos brillaban en un dorado intenso. Era más alta que la mayoría de los humanos. Su elegante forma muscular acentuaba su naturaleza alienígena. «Estás despierto». El alienígena habló. Su voz transmitía una calma inquietante. Dio un paso adelante, su mirada fija en Pierce. «Ustedes los humanos son resistentes. La mayoría no sobreviven a un encuentro así». El corazón de Pierce se aceleró, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy?» Yo, la mujer alienígena, incliné la cabeza. Sus labios se curvaron en una delgada sonrisa sin humor. «Soy el comandante real de los Terran y tú, humano, eres mi prisionero». La mente de Pierce corrió. Los Tirios eran conocidos en toda la galaxia por su brutal eficiencia en la guerra, pero Reva era diferente de los informes. Sus ojos, aunque fríos, tenían un destello de algo más que solo malicia, curiosidad, hambre y «¿Por qué sigo con vida?», preguntó Pierce. El desafío se arrastraba en su voz. La sonrisa dolorosa se ensancha ligeramente porque, comandante Pierce, usted posee algo. Necesito algo que puede ser la clave para mi supervivencia. La declaración quedó suspendida en el aire como una amenaza, aunque Pierce no podía entenderla. «¿Qué quieres de mí?», exigió, aunque no estaba seguro de si estaba listo para la respuesta. Reva se acercó más. Su intensa mirada nunca abandonó su rostro. «Pronto lo descubrirás, humano, pero debes saber que no será agradable para ninguno de los dos». Con eso se dio la vuelta y salió de la habitación dejando a Pierce solo con sus pensamientos y la creciente sensación de pavor. Pasaron las horas o tal vez fueron días. El tiempo parecía no tener sentido en la estéril habitación de Windus. Pierce había intentado escapar, pero las ataduras eran demasiado fuertes y la puerta estaba reforzada con tecnología alienígena mucho más allá de su comprensión. Cuando Rebel finalmente regresó, su presencia llenó la habitación con una tensión tranquila e inquietante. Se acercó lentamente como si sopesara sus palabras. «Preguntaste por qué estás viva». «Reva», dijo su voz más suave. «Esta vez, mi especie necesitamos algo para sobrevivir su energía específica, una que los humanos producen en abundancia». Pierce entrecerró los ojos. «¿Energía de qué estás hablando?» Los ojos de Reva brillaron débilmente. El hambre era evidente en ellos. Ahora los Taion somos una raza guerrera. Pero nuestra fuerza tiene un precio. Nos alimentamos de la fuerza vital de otros seres, absorbiendo su energía para sostener nuestros cuerpos y mentes. Sin ella nos debilitamos y eventualmente morimos. El estómago de Pierce cayó. «Así que estás planeando drenarme como una especie de parásito». Reva se estremeció levemente ante la palabra «su». Mirada se endureció. «No es tan simple. El proceso es doloroso para los dos, pero no tengo elección». Pierce negó con la cabeza. Su pulso se aceleró. «No te estás alimentando de mí. Moriré antes de dejarte usarme así». El rostro afligido se suavizó, pero había un destello de desesperación en sus ojos. «No lo entiendes. No puedo evitarlo. Si no me alimento pronto moriré. Y tú también lo harás». Pierce la fulminó con la mirada, negándose a mostrar debilidad. «¿Me estás pidiendo que me acueste y acepte esto?» «No. Lucharé contigo con todo lo que tengo por un breve momento». Algo así como respeto cruzó el rostro de Reva. «No esperaría. Menos de un humano. ¿Tu resistencia hace que la energía sea más fuerte?»
Ella extendió la mano, colocando su mano sobre su pecho, y Pierce sintió un calor extraño extendiéndose por su cuerpo. Su corazón latía más rápido. La sensación era a la vez extraña y aterradora. «No dejaré que me rompas», murmuró Pierce, su voz tensa. La mirada de Jeva era intensa, su voz baja. «Lo intentarás, pero ambos sabemos cómo termina esto». Las siguientes horas fueron un borrón de dolor y agotamiento. Pierce había luchado contra el proceso con cada onza de fuerza que tenía, pero Revo era implacable. Cada vez que pensaba que la había alejado, ella regresaba alimentándose del mismo desafío que alimentaba su voluntad de resistir. Y sin embargo algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más se alimentaba Reva, más sentía Pierce una conexión creciendo entre ellos. No era solo físico, era emocional, mental, como si sus propios seres se entrelazaran de una manera que ninguno de los dos podía controlar. Una noche después de una sesión de alimentación particularmente intensa, Reva se desplomó en el suelo. Su respiración entrecortada por primera vez. Pierce vio el precio que le estaba cobrando. También ella. No era un monstruo sin corazón. Ella también estaba sufriendo. ¿Por qué? Pierce preguntó, su voz apenas más que un susurro. ¿Por qué estás haciendo esto? Lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y desesperación. Te dije, mi especie, que necesitamos esto para sobrevivir. Pero no pedí esto. Pierce, yo no elegí este destino. Pierce. La miró fijamente, su mente acelerada. ¿Podría ser verdad? ¿Era ella tan víctima como él? La tensión entre ellos cambió, la animosidad desvaneciéndose en algo más complejo. Eran enemigos, sí, pero también estaban unidos por algo que ninguno de los dos entendía del todo. Entonces encontraremos una manera de salir de esto, dijo Pierce en voz baja. La determinación llenó su voz. Los ojos de Reva se abrieron ligeramente. La sorpresa parpadeó en su rostro, pero no discutió. En cambio, asintió con la cabeza con una expresión ilegible. La batalla entre ellos no había terminado, pero por primera vez parecía que había esperanza. El aire en la habitación se sentía pesado, con una tregua tácita. Pierce podía sentir que la dinámica entre ellos había cambiado, aunque todavía no podía entender cuán profundamente. Reva se quedó quieta. Sus ojos parpadearon con vulnerabilidad y algo que Pierce no había esperado: confianza. La fría intensidad que la había definido ahora se suavizó, como si su confrontación hubiera despojado las capas de sus defensas. Pierce todavía estaba encadenado. Se enderezó en su silla. Sus ojos nunca dejaron los de ella juntos. Reva repitió como si estuviera probando la palabra en su lengua. Sonaba extraño, como un concepto que había abandonado hace mucho tiempo. Se levantó lentamente del suelo, cepillando un mechón suelto de cabello oscuro detrás de su oreja. ¿De verdad crees eso? Pierce tragó saliva, sintiendo el peso de su míralo. Si lo que dices es verdad, si ambos estamos atrapados en esto, entonces no tenemos muchas opciones. ¿Hacemos? Los ojos de Reva se desviaron rápidamente. Su mandíbula se tensó como si estuviera luchando con algo en lo profundo de ella. Le dio la espalda. Su voz tensa. No es tan simple. Pierce, ¿crees que puedes simplemente de repente tramer? Sacudió la habitación, interrumpiéndola a mitad de oración. Las paredes crujieron como si la nave misma estuviera bajo algún tipo de estrés. Reva congeló, sus instintos depredadores activándose, y en un instante estaba en la puerta revisando los controles. Su rostro palideció. Nos están abordando el corazón de Pierce. Saltó en su pecho, por quien los dedos de Reva bailaron por la pantalla. Su expresión endureciéndose. Humanos, una oleada de esperanza lo atravesó. Rescate después de todo este tiempo. ¿Podría su gente finalmente haberlo encontrado? Trató de ponerse de pie, pero las ataduras lo mantuvieron en su lugar. Luego, déjame ir. Puedo ayudar si están aquí para mí, no están aquí para ti. Reva interrumpió bruscamente, su voz teñida de urgencia. Están mercenarios carroñeros, no les importa quién esté a bordo. Están aquí para desmantelar esta nave en partes. Si nos encuentran, te matarán y me venderán al mejor postor. La esperanza de Pierce se desinfló tan rápido como había surgido. Esta no era una misión de rescate, era una incursión,
y ambos estaban en riesgo. Los ojos de Reva se movieron hacia las ataduras de Pierce. Su mente claramente corría sin dudarlo. Cruzó la habitación y se arrodilló a su lado, sus manos trabajando rápidamente en las esposas. «Necesito que luches, Pierce. Necesito que sobrevivas a esto». Las muñecas de Pierce estaban liberadas y las frotó, sintiendo que la sangre fluía de regreso a sus manos entumecidas. Miró a Reva todavía procesando la gravedad de su situación. Momentos atrás habían estado encerrados en una batalla de voluntades y ahora ella lo estaba liberando. La ironía no se le escapó porque preguntó genuinamente curioso: «¿Por qué confía en mí ahora?» Reva vaciló. Su mirada se endureció. «Porque te necesito, y tal vez, solo tal vez, tú me necesites antes de que Pierce pudiera responder». La nave se sacudió de nuevo. Tiempo con más fuerza. El sonido de explosiones distantes resonó por los pasillos. Reva le entregó una pequeña arma elegante, sus ojos encontrándose con los suyos con feroz determinación. «Quédate cerca de mí, luchamos juntos o morimos aquí. Tu llamada». Pierce sintió el peso del desintegrador en su mano. Es metal frío, conectándolo a la realidad de su situación. Por primera vez desde su captura, no estaba completamente indefenso. Asintió su resolución endureciéndose. «Déjalo moverse». Salieron de la pequeña habitación confinada y entraron en el estrecho pasillo. El bajo humo de los sistemas de la nave, casi ahogado por el caos distante. La tenue iluminación parpadeó mientras la energía luchaba por mantener la estabilidad. Reva se movió con la gracia y precisión de un guerrero entrenado, sus sentidos en alerta máxima, mientras se dirigían hacia el centro de control central de la nave. De repente, la IA de la nave cobró vida por los altavoces. Su voz monótona y sin emociones. «Los intrusos han violado el sector 5. Todo el personal se prepara para el combate». Ria maldijo en voz baja. Su ritmo se aceleró. «Nos estamos quedando sin tiempo». Pierce siguió de cerca detrás de la tensión en el aire palpable. Doblaron una esquina, y Reva levantó una mano para hacerle señas a Pierce de que se detuviera. Echó un vistazo por el borde del pasillo entrecerrando los ojos. Pierce podía oír los sonidos apagados de pasos humanos, sin duda moviéndose a través de la nave. Reva hizo una señal de nuevo y se movieron silenciosamente por un pasaje lateral, evitando el thoroughfare principal, mientras se acercaban a la entrada del centro de control. La puerta se abrió con un silbido silencioso. En el interior una enorme pantalla holográfica parpadeó, mostrando el exterior de la nave. Pequeños puntos, probablemente las naves mercenarias, estaban agrupadas alrededor del pasillo. Sus herramientas de corte ya estaban en funcionamiento. «Necesitamos apagar la red eléctrica». R susurró, sus ojos escaneando el panel de control. «Si lo deshabilitamos, no podrán desmontar la nave». Pierce se movió hacia los controles, sus dedos flotando sobre la interfaz. Tenía algo de experiencia con tecnología alienígena, pero esto estaba más allá de todo lo que había visto antes. «¿Seguro que esto funcionará? Es nuestra única oportunidad». Reva respondió su voz. La voz tensa por la tensión. «Si perdemos la nave, estamos casi muertos». Pierce dudó solo un segundo antes de asintiendo. Comenzó a trabajar en los controles, sintiendo la presión del tiempo sobre él. Los sistemas de la nave eran más complicados de lo que había anticipado, pero su ingenio humano entró en acción. Evitó los protocolos de seguridad estándar. Sus manos se movieron rápidamente por la consola, justo cuando la red eléctrica comenzó a apagarse. La puerta detrás de ellos se abrió de nuevo, esta vez con un violento estruendo. Un grupo de mercenarios armados inundó la habitación. Sus armas se levantaron listas para disparar. Pierce se volvió. El corazón latía con fuerza, pero antes de que pudiera actuar, Riva ya se estaba moviendo con una gracia salvaje. Se lanzó hacia el atacante más cercano. Su cuerpo era un borrón de movimiento. La lucha por la supervivencia había comenzado. La sala de control estalló en caos cuando Riva se lanzó de cabeza hacia el grupo de mercenarios. Sus movimientos eran un borrón mortal, toda precisión y velocidad. Su fuerza alienígena le daba la ventaja. Pierce observó con asombro durante solo un segundo antes de volver a la realidad. Levantó su arma y apuntó.
El primer disparo sonó y golpeó a uno de los mercenarios en el hombro. El hombre se tambaleó hacia atrás, pero antes de que pudiera recuperarse, Reva estaba sobre él, su espada destellaba. Mientras lo despachaba con un golpe rápido, el pulso de Pierce se aceleró mientras se giraba hacia el siguiente objetivo, disparando rápidamente. El sonido de los blasters resonaba por la habitación. Cada disparo los acercaba más a la victoria o la muerte. Geva se movía como una fuerza de la naturaleza, cada golpe era calculado y eficiente. Pierce no pudo evitar admirar su habilidad, incluso en el calor de la batalla, pero no había tiempo para la admiración. Solo supervivencia. Disparó de nuevo, eliminando a otro atacante. Sus instintos humanos, pateando años de entrenamiento militar, surgieron al frente, guiando cada uno de sus movimientos mientras el último de los mercenarios caía. Reva se paró sobre los cuerpos, su pecho agitado por el esfuerzo. La habitación quedó inquietantemente en 1900, silencio a salvo del leve zumbido de los sistemas de la nave. Por un momento, ninguno de los dos habló, ambos recuperando el aliento, después de la intensidad de la pelea que estaba cerca. Pierce murmuró, bajando su arma. Su corazón todavía estaba acelerado, la adrenalina bombeando por sus venas. Geva limpió la sangre de su espada. Su expresión ilegible. Demasiado cerca. No eran solo carroñeros, estaban preparados para esto. Alguien les avisó. Pierce frunció el ceño, su mente acelerada. ¿Estás diciendo que alguien los envió tras nosotros? Reva asintió, sus ojos escaneando la habitación siempre. Vigilantes sabían dónde atacar, cómo entrar. Esto no era una incursión al azar. Alguien quería esta nave, y yo me fui. El peso de sus palabras se apoderó de ambos. Pierce no era nave. Sabía que la galaxia era un lugar peligroso, lleno de oportunistas y enemigos a cada paso. Pero la idea de que alguien los estuviera apuntando específicamente cambió todo. Necesitamos averiguar quién, dijo Pierce, la determinación llenando su voz, y ¿por qué? Riva lo miró, sus ojos oscuros entrecerrándose ligeramente. No te equivocas, pero primero tenemos que salir de esta nave antes de que envíen refuerzos. Pierce asintió con la cabeza. De acuerdo. Pero antes de que pudiera moverse, la nave se sacudió violentamente de nuevo, desequilibrándolos a ambos. Agarró el borde de una consola para estabilizarse sus ojos, lanzándose hacia la pantalla holográfica, los pequeños puntos que las naves mercenarias restantes ahora estaban disparando al casco de la nave. Sus ataques se volvían más desesperados. Están tratando de derribarnos desde afuera, dijo Pierce, con voz tensa. Por la urgencia. Si no los detenemos, la nave será destrozada. Reva, maldijo en voz baja, apretando los puños. No podemos luchar contra todos ellos. Necesitamos una distracción, algo que nos ayude a ganar tiempo. La mente de Pierce corría mientras escaneaba los controles, el núcleo de la nave. Si nos sobrecargamos, podría crear suficiente perturbación para confundirlos el tiempo suficiente. Para que escapemos. Reva levantó una ceja. Su mirada aguda. Estás sugiriendo que hagamos estallar la nave. No que la hagamos estallar solo. Que la desactivemos temporalmente, corrigió Pierce. Si podemos activar una sobrecarga controlada, noqueará sus sistemas y nos dará una ventana para escapar. Los labios de Reva presionados en una delgada línea mientras consideraba el plan. Es arriesgado. Si calculamos mal, toda la nave podría estallar en llamas. Pierce la miró a los ojos. Sus ojos firmes. Tú, tener una mejor idea por un momento. El silencio colgó entre ellos. Luego, con un suspiro resignado. Reva asintió bien. Pero tendremos que trabajar rápido. No nos darán mucho tiempo juntos. Se trasladaron a la estación de control, central, el corazón de los sistemas de energía de la nave. Los dedos de Rivas volaron sobre los controles, su conocimiento del diseño y los sistemas de la nave, superando por mucho a Perfora, pero no se quedó atrás, usando su propia experiencia para guiar el delicado proceso de sobrecargar el núcleo sin provocar una fusión total. La habitación zumbó con energía,
mientras el núcleo comenzaba a desestabilizar sus niveles de potencia, aumentando rápidamente las luces de advertencia, parpadearon en la consola, y una sirena baja comenzó a aullar alertando a toda la nave del peligro inminente que debería hacerlo. Reva, dijo alejándose de los controles. Tenemos unos 3 minutos antes de que el núcleo se sobrecargue. Necesitamos llegar a las cápsulas de escape. Pierce asintió con el corazón palpitando. ¡Vamos a movernos! Corrieron por los estrechos pasillos, la nave temblando bajo sus pies mientras el núcleo se estabilizaba. El sonido de explosiones distantes hizo eco a través del agujero, mientras en las naves mercenarias continuaron su asalto. La mente de Pierce corrió, todos sus sentidos en alerta máxima. El tiempo se estaba acabando cuando doblaron una esquina. La puerta de la bahía de la cápsula de escape apareció a la vista, pero en su camino había un grupo de mercenarios armados y listos. Habían anticipado su ruta de escape. Pierce y Reva se detuvieron con las armas desenvainadas. Los mercenarios abrieron fuego de inmediato, lo que los obligó a morir para cubrirse detrás de un mamparo. «¡Se nos acabó el tiempo!», Pierce gritó por encima del sonido del fuego blaster. Los ojos de Jeva se movieron hacia las cápsulas de escape. Su mandíbula se tensó con determinación. «Te cubriré, ve al pod». Pierce dudó mirándola. «Tú también vienes, ¿verdad? Estaré justo detrás de ti». Reva respondió con su voz llena de resolución. «Vamos». Pierce no perdió ni un segundo más. Corrió hacia la cápsula de escape esquivando la lluvia de fuego blaster mientras Ral se cubría. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando llegó al pod y golpeó su mano sobre el panel de activación. La puerta se abrió y saltó dentro de sus dedos volando sobre los controles para prepararse para el lanzamiento, pero justo cuando los motores de la cápsula rugieron a la vida, Pierce miró hacia atrás solo para ver a Reva todavía encerrada en batalla con los mercenarios. Estaba luchando ferozmente, pero había demasiados de ellos. No llegaría a la cápsula a tiempo. ¡No! Pierce gritó, su mano flotando sobre el botón de lanzamiento. Jeva lo miró con el rostro fijado en una determinación sombría. «Vete, Pierce. No me esperes». Pierce no podía dejarla atrás. Ahora no. No después de todo lo que habían pasado juntos. En una decisión de una fracción de segundo, Pierce saltó del escape pod y cargó hacia Reva. Su blaster se levantó. «Nos vamos de aquí juntos». Pierce se lanzó de nuevo al caos. Su blaster disparó en rápida sucesión. Los crepitantes rayos de energía golpearon a los mercenarios con precisión milimétrica, enviando a 2 de ellos al suelo antes de que pudieran reaccionar. Reva, sintiendo su presencia detrás de ella, dio una fugaz mirada de sorpresa y luego se dio la vuelta con vigor rojo, aprovechando la distracción para cortar. A través de los atacantes restantes, el último mercenario cayó y por un momento el corredor quedó en silencio, a salvo del zumbido del núcleo de la nave tambaleándose al borde del colapso. «Realmente no sabes cuándo parar», murmuró Rhea recuperando el aliento. «Tú tampoco». Pierce disparó hacia atrás con los ojos bien abiertos con adrenalina. «Ahora vamos, nos quedan quizás 60 segundos sin otra palabra». Corrieron hacia la cápsula de escape AP. Esta vez no había obstáculos. Ningún enemigo esperando para emboscarlos. Solo el tic-tac del reloj de la inevitable destrucción de la nave. La puerta de la cápsula se abrió con un silbido y Pierce prácticamente empujó a Reva adentro antes de saltar tras ella. En el instante en que presionó los controles, el motor de la cápsula rugió a la vida. Fueron impulsados fuera de la nave, justo cuando la sobrecarga del núcleo alcanzó su punto máximo. Pierce apenas tuvo tiempo de abrocharse el cinturón antes de que la vista fuera de la ventana de la cápsula se volviera cegadoramente brillante. La explosión masiva estalló detrás de ellos. Un estallido ardiente de energía consumió la nave y las naves mercenarias que la habían estado invadiendo. La onda expansiva golpeó la cápsula momentos después, haciéndola girar. A través del espacio, las alarmas sonaron mientras el estabilizador de la cápsula de escape luchaba por compensar unos pocos momentos sin aliento. La cápsula se sacudió violentamente y Pierce se apoyó contra las paredes, sus nudillos blancos mientras agarraba los controles. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la turbulencia cesó, la cápsula se escribió a sí misma,
La gravedad artificial se estabilizó y la vista exterior se calmó. Estrellas interminables y los restos distantes de la explosión se desvanecieron en el vacío. Pierce exhaló. Todo su cuerpo se hundió de agotamiento. «¡Lo logramos!», murmuró casi con incredulidad a su lado. Ria se quedó en silencio por un momento mirando por la ventana, como si aún procesara el hecho de que habían sobrevivido. Lentamente se volvió para mirarlo. «Deberías haberte ido cuando te lo dije». Pierce negó con la cabeza, todavía recuperando el aliento. «No dejo a la gente atrás, ni siquiera a la gente que ha intentado matarme». Reva resopló algo, entre una burla y una risa que se escapó de sus labios. «Tonto, pero lo aprecio». La carga. El silencio cayó entre ellos a pesar de todo por lo que habían pasado, a pesar del peligro, la batalla, la violencia. Ahora había algo más. Un entendimiento compartido, un vínculo forjado en el fuego. Pierce aún no sabía lo que significaba, pero estaba allí innegable, así que Reva dijo su voz más suave. «Ahora, ¿a dónde vamos desde aquí?» Pierce miró la consola de navegación de la cápsula, que ya estaba escaneando los sistemas cercanos en busca de un punto de aterrizaje seguro. «Encontramos un lugar para reagruparnos en un lugar seguro, entonces averiguamos quién. Después de nosotros, Grieva». Se reclinó en su asiento, sus ojos pensativos, y después de eso Pierce encontró su mirada, su expresión seria. «Los detuvimos quienes sean». Jeva no respondió de inmediato, pero hubo un destello de algo en sus ojos. Determinación, tal vez, o algo más, profundo. Ella asintió una vez, acuerdo silencioso pasando entre ellos, mientras la cápsula de escape flotaba a través del vacío infinito del espacio. Ninguno de los dos sabía exactamente lo que les esperaba, pero sabían una cosa: lo enfrentarían juntos. La cápsula de escape flotaba en la tranquila inmensidad del espacio, un oasis de calma. Después del caos de su escape, Pierce observó las estrellas pasar tratando de procesar el torbellino de eventos, pero su mente seguía volviendo a Reva. Ella estaba sentada, frente a él con los ojos cerrados, profundamente pensativa o quizás con dolor. «¿Estás bien?», preguntó Pierce, su voz apenas rompiendo el silencio. Grieva abrió los ojos, lentamente. «Me las arreglaré», respondió, aunque su agudeza habitual estaba ausente. Pierce la estudió por un momento. Se veía exhausta y algo más vulnerable. Era extraño verla así, tan diferente del feroz guerrero que había amenazado su vida no hace mucho. «¿Cuánto tiempo antes de que llegáramos al planeta más cercano?», preguntó. Cambiando de tema, Pierce volvió su atención a la consola. «Unas horas. Tal vez menos. Aterrizaremos en una zona neutral, lejos de quien sea que nos esté cazando». Grieva asintió, pero no parecía tranquilizada. La tensión entre ellos había cambiado. Se suavizó incluso, pero el peso de la incertidumbre flotaba en el aire. Quienquiera que hubiera enviado a esos mercenarios aún no había terminado con ellos. Y los sistemas de comunicación limitados de las cápsulas de escape no estaban equipados para escanear en busca de perseguidores de largo alcance. «¿Por qué te persiguen?», Reva preguntó Pierce, rompiendo el silencio de nuevo. Ella vaciló sus ojos. Se entrecerraron ligeramente como si sopesara cuánto revelar. «Es complicado. Hay facciones en la jerarquía de mi gente. Algunos de ellos quieren poder a cualquier costo, incluyendo explotar las debilidades de nuestra especie». Pierce frunció el ceño. «¿Te refieres al hambre?». La mirada de Reva se endureció. «Sí creen que controlarnos es la clave para el dominio final, pero es más que eso. Quieren controlar toda la galaxia. La energía que sostiene la vida misma. ¿Es por eso que estás corriendo?», preguntó Pierce. «Las piezas están empezando a caer en su lugar corriendo». Reva soltó una risa amarga. «Yo nunca estaba corriendo, estaba tratando de detenerlos, pero se enteraron de mis planes y ahora, bueno, has visto el resultado». Pierce se echó hacia atrás. Su mente daba vueltas, con la enormidad de lo que estaba diciendo. «Así que no solo van tras de ti, van tras cualquiera que se interponga en su camino agraviado», asintió sombríamente. «Y ahora eso te incluye a ti».
un pesado silencio se instaló sobre la cápsula. El peso de su destino compartido presionándolos, los pensamientos de Pierce corrieron. Él había esperado luchar para sobrevivir, pero no ser arrastrado a una lucha de poder intergaláctica. Pero no había vuelta atrás ahora, no para él, no para Reva. Entonces no nos esconderemos, dijo Pierce con voz firme. Luchamos. Los ojos de Reva se posaron en él. La sorpresa cruzó su rostro. No tienes idea de a qué te enfrentas, humano. Esto no es solo una escaramuza en un sector distante. Estas son fuerzas poderosas antiguas, despiadadas. He luchado sin piedad antes, Pierce respondió con la mandíbula apretada. Todavía estoy aquí. Reva lo estudió su expresión ilegible, pero había un destello de algo en sus ojos, tal vez respeto o algo aún más elusivo, antes de que cualquiera de ellos pudiera decir más. La consola de la cápsula parpadeó alerta, sonando suavemente. El corazón de Pierce se hundió mientras escaneaba la lectura. «Tenemos compañía», murmuró Gebo. Estuvo alerta instantáneamente, inclinándose hacia adelante. «¿Cuántos?» Una nave acercándose rápido. Los dedos de Pierce volaron sobre los controles. Pero la cápsula no era rival para un perseguidor completamente armado. «Somos patos fáciles». El rostro de Reva se oscureció. «Nos encontraron más rápido de lo que pensé». La tensión aumentó a medida que pasaban los segundos por la nave que los perseguía. Apareció en su escáner una elegante nave depredadora con las marcas de un cazador privado. «Probablemente más mercenarios. No nos abordarán», dijo Reva con voz sombría. «Destruirán la cápsula en posición vertical, rápido y limpio». Pierce apretó los dientes. Había sobrevivido demasiado para hundirse así. «Entonces tenemos que complicarlo». Los ojos de Reva parpadearon con intriga. «¿En qué estás pensando?» Pierce sonrió sombríamente. «Puede que no tengamos armas, pero tenemos propulsión. Si puedo hacer juke con ellos lo suficiente para acercarme, podemos usar la cápsula como un proyectil». «En viste, estás loco», murmuró Rhea, pero había una nota de aprobación en su voz. Pierce trabaja los controles con precisión, guiando la cápsula de escape en un curso errático. Haz que sus perseguidores adivinen la nave mercenaria. Se acercó preparándose para disparar ahora, Pierce. Gritó golpeando los propulsores a máxima. Potencia. La cápsula se tambaleó hacia adelante, lanzándose directamente hacia la nave en una maniobra desesperada. Los mercenarios intentaron desviarse en el último segundo, pero la cápsula se estrelló contra su costado con un impacto discordante. Las alarmas sonaron cuando los escudos de la nave perseguidora se doblaron bajo la colisión inesperada. Una pequeña explosión atravesó el agujero de la nave enemiga, enviándola en espiral fuera de control. Pierce sonrió. La adrenalina inundando su sistema, eso los mantendrá ocupados. Grieva se apoyó contra la pared de la cápsula, le dio una mirada de reojo, claramente impresionada. «No está mal, humano, no está nada mal», pero la victoria duró poco. La cápsula de escape también había recibido daños y sus sistemas estaban fallando rápido. «Estamos perdiendo energía», dijo Pierce. Su sonrisa se desvaneció mientras revisaba las lecturas. «No llegaremos al planeta». Así Reva frunció el ceño, su mente corriendo. «Hay una estación abandonada en un sector cercano. Podemos aterrizar allí y hacer reparaciones, pero es arriesgado». Pierce asintió, fijando. Las coordenadas. Arriesgado es mejor que muerto con un obturador final. La cápsula de escape giró hacia su nuevo destino. Las estrellas se extendían frente a ellas, vastas e implacables, mientras Pierce y Reva se preparaban para la siguiente fase de su batalla, juntos, el escape. La cápsula chisporroteó y gruñó mientras cojeaba por el espacio. Sus sistemas apenas se mantenían unidos. Pierce se concentró en la consola de navegación, guiando la nave dañada hacia la estación Durell. Reva había mencionado la oscuridad del espacio que se extendía infinitamente por delante, pero pronto emergió el contorno del puesto de avanzada abandonado. Ed flotaba como una reliquia fantasmal en el vacío. Reva se sentó a su lado. Su expresión era ilegible. No había dicho mucho desde el choque con la nave mercenaria,
pero Pierce podía sentir la tensión debajo de su exterior tranquilo. Él también lo estaba sintiendo. El silencio entre ellos era espeso, lleno de pensamientos no dichos y el peso de su supervivencia compartida. Eso es todo, dijo Rivas rompiendo el silencio. La estación fue desmantelada hace décadas después de la guerra, pero aún debería tener soporte vital básico y tal vez algunos suministros viejos. Pierce asintió. Esperemos que sea suficiente para que nos recuperemos. La cápsula se acercó a la estación y, mientras se acercaban al puerto de atraque, Pierce pudo ver los signos del abandono. El agujero de la estación estaba maltratado. Su insignia, una vez orgullosa, se desvaneció y se asustó por el tiempo. Pierce se activó. Los controles manuales para acoplar sus manos firmes, a pesar de los movimientos erráticos de las cápsulas. Con un sonido metálico, la cápsula se enganchó a la estación. Las luces de acoplamiento parpadearon apenas funcional, pero fue suficiente para señalar que habían hecho contacto. «Déjenme mover», dijo Pierce, desabrochando sus ataduras. Reva siguió sus movimientos fluido pero cauteloso, como si estuviera esperando una emboscada en cualquier momento. La esclusa de aire se abrió con un gruñido revelando el oscuro y mohoso interior de la estación. El polvo flotaba a través del paso, el aire estancado y el leve zumbido de los sistemas fallidos resonaron en la distancia. Los pasillos se extendían hacia adelante como las costillas de una bestia muerta, largo y vacío. «Este lugar me da escalofríos», murmuró Pierce escaneando el área con su arma desenvainada. Reva dio una media sonrisa. «Bienvenido a mi mundo». Se movieron con cautela a través de la estación, sus pasos resonando en el silencio. Reveló la forma en que sus agudos ojos escaneaban cada sombra, cada rincón oscuro, como si pudiera sentir algo acechando fuera de la vista. Pierce mantuvo el ritmo alerta y listo para cualquier cosa. No tenía ni idea de quién o qué podría estar todavía aquí. «Los débiles», dijo Riva, mirando las tenues luces de emergencia que parpadeaban en lo alto. «Necesitamos encontrar la sala de control. Si tenemos suerte, podemos restaurar suficiente energía para acceder a los CAS y reparar los sistemas mientras se aventuraban más». Profundamente en la estación, la atmósfera opresiva se hizo más pesada. Las paredes estaban revestidas de equipo viejo, oxidado y olvidado hace mucho tiempo. La estación claramente había sido abandonada a toda prisa, con restos de su pasado todavía dispersos alrededor, herramientas, almohadillas de datos e incluso pertenencias personales dejadas a la descomposición. «¿Crees que todavía hay alguien aquí?» Pierce preguntó en voz baja mientras pasaban una serie de puertas selladas. «Poco probable», respondió Reva. «Pero eso no significa que estemos a salvo». Pierce estaba a punto de recibir respuesta cuando un ruido repentino resonó en el pasillo frente a ellos. Ambos se congelaron, armas en alto. «¿Escuchaste eso?», susurró Pace. Grieva asintió, su postura tensa. «Quédate cerca». Se movieron con cautela hacia la fuente del ruido, sus ojos recorriendo el pasillo oscuro. El sonido se hizo más fuerte. Metal, raspando contra metal. Un movimiento lento y deliberado. El corazón de Pierce latía con fuerza en su pecho, su pulso se aceleró mientras se acercaban. De repente una figura emergió de las sombras. Un largo droide, de mantenimiento. Su antiguo marco oxidado y apenas funcional, se tambaleó hacia ellos. Sus movimientos eran espasmódicos y descoordinados. «Solo un droide», dijo Pierre, bajando ligeramente su arma. «Aunque sus músculos permanecieron tensos por la tensión, tal vez», dijo Rea, entrecerrando los ojos. «Pero algo se siente mal cuando pasaron junto al droide». Pierce no pudo evitar la sensación de ser observado. La estación estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta, y la aparición repentina del droide se sintió más como una advertencia que como una coincidencia. Continuaron hacia la sala de control y finalmente llegaron a una puerta reforzada más grande. Reva trabajó rápidamente en el panel. Sus dedos volaron por la antigua interfaz. Después de un momento, la puerta se abrió con un crujido, revelando una habitación poco iluminada.
llena de consolas obsoletas y pantallas parpadeantes. Grieva se movió hacia una de las consolas, escaneando el estado del sistema. La mayoría de los sistemas de la estación están fuera de línea, pero puedo restaurar las funciones básicas lo suficiente como para obtener energía para las comunicaciones. Matriz y tal vez incluso remendar el pod. Bien, dijo Pierce viéndola trabajar. Tenemos que salir de aquí antes de que esos mercenarios nos alcancen. Reva asintió con la cabeza, su enfoque en la pantalla frente a ella. Restauré la energía al CUM y la bahía de reparación. Deberíamos poder enviar una señal, pero es arriesgado. Si todavía están buscando, podrían captarla. ¿Tenemos otra opción?, preguntó Pierce, sabiendo muy bien la respuesta antes de que Reva pudiera responder una alarma aguda. Atravesó el aire la consola frente a ella. Parpadeó en rojo. «No estamos solos», dijo su voz tensa por la urgencia. Algo viene. La mano de Pierce instintivamente fue a su arma. «¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, tal vez menos», respondió Riva. Sus ojos se lanzaron hacia la puerta. El viejo sistema de seguridad de la estación cobró vida mostrando una imagen granulada de la bahía de atraque. Había llegado una nave más grande que la que los había perseguido antes. Mercenarios. Riaahis. Nos encontraron. La mente de Pierce corrió. Estaban superados en número, superados en armamento y atrapados en una estación con recursos limitados, pero no estaban indefensos. Todavía no. «No podemos dejar que nos lleven», dijo Pierre. La determinación llenaba su voz. Los ojos de Jeva se encontraron con los suyos, y por primera vez no había rastro del guerrero frío que había conocido por primera vez. Solo había resolución, un entendimiento compartido de lo que había que hacer. «Avaricia», dijo, sacando los esquemas de la estación. «Hay un generador de respaldo en los niveles inferiores. Si lo sobrecargamos, podemos volar la estación. Se los llevará a Pierce». Asintió. «Entonces asegurémonos de que no abandonen esta estación con vida mientras los mercenarios se acercaban». Pierce y Ria se movieron rápidamente, preparándose para la confrontación final. La estación olvidada se había convertido en su campo de batalla y esta vez no había forma de correr. La lucha por la supervivencia acababa de comenzar. El sonido de las botas resonó en los pasillos metálicos de la estación cuando los mercenarios abordaron. Reva y Pierce intercambiaron una mirada rápida antes de correr hacia los niveles inferiores donde se encontraba el generador de respaldo. Sus pasos estaban enmascarados por los gemidos de la estación por la maquinaria que fallaba, pero Pierce podía escuchar el pisotón rítmico de sus perseguidores acercándose. «Vamos a tener que separarnos», dijo Reva sin aliento, deteniéndose frente a un cruce en el pasillo. «Tú ve al generador. Yo intentaré retrasarlos». Pierce negó con la cabeza. «De ninguna manera. Nos quedamos juntos». Grieva, sus ojos se suavizaron por un momento, antes de endurecerse de nuevo con resolución. «Soy más rápido por mi cuenta. Además, tú sabes cómo manipular esa cosa para que explote mejor que yo». Pierce vaciló, pero la lógica de Reva era sólida. Exhaló bruscamente y asintió bien. «Pero no corras riesgos innecesarios». Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Reva. «¿Desde cuándo hago eso?», sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo oscuro. La observó irse por un segundo más de lo que debería. Luego se obligó a concentrarse, corrió por el pasillo opuesto hacia la sala del generador, agarrando su arma con fuerza. La sala del generador era un laberinto de cables enredados, tuberías oxidadas y consolas parpadeantes, cada una apenas aferrándose a la vida, después de años de abandono. Pierce trabajó rápidamente usando una herramienta láser para cortar el panel de seguridad. Solo tendría una oportunidad de hacer esto bien. El núcleo de energía zumbó siniestramente mientras Pierce configuraba la secuencia de sobrecarga. El sudor goteaba por su frente mientras empalmaba cables eludiendo viejos protocolos de seguridad. Toda la estación se reduciría a átomos una vez que el generador alcanzara la masa crítica. Tenían minutos, tal vez menos,
Casi había terminado cuando una explosión distante sacudió las paredes. Reva los estaba manteniendo a raya, pero ¿por cuánto tiempo? Pierce terminó su trabajo y corrió hacia los niveles superiores con la esperanza de encontrar a Reva antes de la detonación final. Pero cuando se acercaba a la bahía de atraque, los disparos resonaron por los pasillos. Dobló la esquina para encontrar a Reva involucrada en un feroz tiroteo con los mercenarios. Sus movimientos eran rápidos, eficientes, esquivando sus disparos y devolviendo el fuego con precisión mortal, pero había demasiados. Pierce levantó su arma y disparó a la refriega, derribando a 2 mercenarios antes de que pudieran reaccionar juntos. Lucharon espalda con espalda mientras el enemigo los rodeaba. Las luces fallidas de la estación parpadearon y lanzaron sombras inquietantes sobre la batalla caótica. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Pierce con su voz apenas audible por encima de los disparos. Reva asintió, pero no dejó de disparar. «Te cubriré, vete», pero Pierce no estaba dispuesto a dejarla atrás, no sin ti. Otra ola de mercenarios se lanzó hacia adelante inmovilizándolos. Se estaban quedando sin tiempo. El generador estaba a segundos de volverse crítico. Pierce escaneó la habitación desesperadamente. En el caos, vio una trampilla de servicio detrás de una de las consolas, un estrecho túnel de mantenimiento que conducía a la cápsula de escape con la que se habían acoplado antes. Era su única oportunidad. «Reva por aquí», llamó Pierce cubriéndola mientras se lanzaba hacia la escotilla. Los mercenarios cerraron sus blasters iluminando la habitación oscura, mientras Pierce y Reva se apresuraban a entrar en el estrecho túnel. Pierce disparó a ciegas por encima del hombro, manteniendo a raya a los soldados que avanzaban. Las paredes temblaron violentamente, señales de que el núcleo de energía de la estación estaba a segundos de fusionarse. «Sigue moviéndote», gritó Pierce, empujando a Reva hacia adelante mientras la temperatura a su alrededor se disparaba. El túnel se retorcía y giraba en una pesadilla claustrofóbica que parecía extenderse eternamente. Justo cuando Pierce pensó que no lo lograrían, atravesaron la escotilla del otro lado. Aterrizaron en la bahía de atraque, donde les esperaba su cápsula de escape dañada. Pierce selló rápidamente la escotilla detrás de ellos, ganando unos preciosos segundos para llegar a la cápsula. Corrieron hacia la cápsula de escape, que apenas se mantenía unida por el choque anterior. Pierce subió y la encendió mientras Reva sellaba la puerta. Sus manos volaron sobre los controles. El motor cobró vida y justo cuando el núcleo de la estación comenzó a colapsar, Pierce apretó el botón de lanzamiento. La cápsula de escape salió disparada hacia el frío vacío del espacio, alejándose de la estación mientras implosionaba en un destello de luz brillante. La onda expansiva los golpeó segundos después, haciendo que la cápsula girara salvajemente. Pierce agarró los controles tratando de estabilizar sus cursos para llegar a las estaciones esparcidas por las estrellas. Estaban vivos. Horas después de vagar sin rumbo por el espacio, una baliza de rescate finalmente apareció en el escáner de la cápsula. Pierce se desplomó en su asiento completamente exhausto, mientras que Reva se inclinó hacia atrás. Mirando fijamente las luces distantes de la nave que se acercaba, «Lo logramos», dijo Pierce con su voz. «Caballo». Reva asintió cansada, pero no dijo nada. Su mirada distante. Habían sobrevivido a los mercenarios, el choque de la estación, pero la pregunta tácita persistía entre ellos. ¿Qué pasa ahora? El peligro que los había unido se había ido, pero así era la frágil conexión que había crecido durante su viaje heroico. Pierce se volvió hacia Reva. «Ya no tienes que seguir corriendo». Reva lo miró a los ojos y por primera vez desde que se conocieron, no había guardias, ninguna máscara helada detrás de la cual esconderse. ¿Y qué haría en su lugar? Volver a una vida que ya no existe. Puedes encontrar algo nuevo. No estás solo en esta guerra en curso, dijo Pierce suavemente. Los labios de Geva se curvaron en la más leve sonrisa, aunque sus ojos permanecieron nublados por la incertidumbre. Tal vez. Pero he pasado tanto tiempo sobreviviendo que no estoy seguro de saber cómo hacer otra cosa. Entonces lo resolveremos juntos. La nave que había recogido su faro se estaba acercando ahora. Sus luces destellaban como un faro de esperanza en la inmensidad del espacio. Reva lo miró y luego volvió a mirar a Pierce. «Tal vez tengas razón.
Pierce se inclinó hacia atrás finalmente, permitiéndose respirar. Se habían enfrentado a la muerte juntos, lucharon contra probabilidades imposibles y, sin embargo, aquí estaban vivos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió como una maldición cuando la nave de rescate atracó y la escotilla de la cápsula se abrió con un silbido. Ray Pierce dio un paso adelante. Ya no estaba atado por la supervivencia, sino por la oportunidad de algo más. Y así, su historia, una vez definida por la violencia y el miedo, se dirigió hacia un nuevo horizonte donde el destino ya no era un enemigo, sino un camino que caminarían juntos hasta el final.